Buenas, soy Corvus, y en el vídeo de hoy voy a crear Geometry Dash, pero infinito. El plan de este proyecto era hacer una especie de Geometry Dash para sacarlo justo cuando Robtop actualizara el juego original y poder inflarme de dinero, pero para eso debía crear el juego. Por lo tanto, comencé con la parte más sencilla, el movimiento, que para eso tan solo hice un script que aplica una fuerza hacia arriba al tocar la pantalla, comprobando antes que estés tocando el suelo, algo parecido al dinosaurio de Google, pero el movimiento no podía ser estático, así que pensé una posible solución: hacer que se contraiga y se expanda, y sé lo que todos estáis pensando. Escogí la segunda opción y la más complicada: aplicar una rotación. Para aplicar la rotación, hice que el cubo rotase cuando esté en el aire, y si entra en contacto con el suelo, simplemente hice que su rotación sea cero. Pero para que no quedase tan raro, le apliqué un suavizado. También le añadí un collider en el centro, para que a la hora de colisionar con un obstáculo, o si se diera el caso, atravesar el suelo, el cubo explote. Aunque no hay obstáculos, así que me tocó crear algunos inspirándome un poco en el antiguo Geometry Dash que hizo Dino. Y para eso hice un generador totalmente aleatorio que detecta el modo actual, para el cual creé portales que invierten la pantalla, cambiando el modo de velocidad, gravedad, etc. También creé unas cápsulas de salto y varios bloques, como pinchos, pinchos pequeños, pinchos laterales, pinchos que se mueven, pinchos, pinchos y más pinchos. Vale, ahora sí, ya tengo el gameplay del juego listo, así que hice el submarino, que básicamente es sube y baja, pero al estar tan bugueado, tuve que añadir pinchos en todos los suelos y añadí nuevos obstáculos. La segunda implementación fue el UFO, cuyo control es tan solo el del cubo, pero sin limitaciones, por lo tanto es como un Flappy Bird. Finalmente, hice unos últimos retoques, como añadir el menú principal, música, pantalla de muerte, postprocesado, ajustes, y después de ver un vídeo de Showdev, decidí añadir unos pocos power-up, que serían para ralentizar el juego y romper todos los bloques que hay en el set. Así que sí, esto ha sido todo. No he tenido mucho tiempo por mis estudios, que me dejó de funcionar el PC, por lo que el juego se ha quedado bastante vacío. Así que doy créditos a Dinos por haber hecho parte de la música y del código para el menú del juego. Podéis donarme si queréis, y aquí me despido. Adeu.